Hoy, en La Oveja Pensante, hablaremos sobre Judas Iscariote. Este ha sido el tema prometido para todos ustedes. Hoy hablaremos sobre Judas Iscariote. Sé que a lo largo de este programa te vas a hacer muchas preguntas y vas a tener muchas inquietudes. Espero que cada una de ellas las reportes por aquí en la parte de comentarios, eso sí, de manera muy respetuosa. Algo que te voy a decir y que vas a tener muy en cuenta es que lo que vamos a desarrollar hoy en este programa lo vamos a desglosar desde el punto de vista bíblico. No nos vamos a contextualizar con otras referencias o con otras teorías. Simplemente lo vamos a tratar desde el punto de vista bíblico. Lo primero que vamos a hacer es diferenciar acerca de Judas, que existían como apóstoles dos. Uno que se llamaba Judas Tadeo y el otro Judas Iscariote. Por lo general nos referimos a Judas Iscariote cuando hablamos acerca de ese Judas que traicionó a Jesús y no a Judas Tadeo. Mateo capítulo 10, verso 2 al 4 nos hace referencia de que Judas Iscariote hacía parte de los 12 discípulos. Esto con referencia a aclarar que existen hoy en día teorías que dicen que Judas nunca fue realmente un apóstol, que Judas no fue uno de los escogidos de Jesús. ¿Y cuál es la razón que dan estas personas? Y que vas a encontrar cantidades de videos acerca de ello, en los cuales estas personas dicen que Judas no fue un discípulo, ni fue un apóstol, ni fue una persona escogida por Jesús realmente, porque a la final se perdió. Ese va a ser material de otro programa donde nos vamos a referir acerca de si las personas que son escogidas por Dios o que siguen al Señor al final se pueden llegar a perder. Pero ese no será el tema de hoy. Hoy nos vamos a referir específicamente a Judas Iscariote. Y como te decía en ese texto de Mateo, habla de que fue escogido dentro de los 12 apóstoles. Pero para llegar a ser apóstol, te aclaro, primeramente tuvo que haber sido un discípulo. Y un discípulo es aquella persona que seguía a Jesús en ese momento, simplemente escuchaba una predicación y donde lo oía que iba a predicar, allá lo seguía, o muchas veces la gente se mudaba y seguía a Jesús por los lugares donde él transitaba para escuchar su mensaje, para recibir su paz, para recibir sus milagros. Bueno, luego de eso, de haber sido un simple discípulo, Jesús en un momento dado escoge a 12 de ellos. De todos esos que lo seguían, Jesús escoge a 12. Y dentro de esos 12 escogió a Judas. Judas Iscariote y también a Judas Tadeo. Este Judas Iscariote también vio los milagros de Jesús, vio las obras que Jesús hacía y escuchó la palabra directamente de Jesús. Algunas personas dicen como excusa de que el pobre Judas no tuvo nunca realmente la culpa de lo que hizo, que estaba predestinado para eso. Pero en este programa que estamos haciendo acerca de Judas, encontramos que Judas volaba bastante bajito, Es decir, no estaba comprometido, no estaba realmente entregado al Señor. ¿Y en qué nos basamos de ello? Pues en los evangelios hablan acerca de su conducta. Y acuérdense que Jesús nos dice que si queremos conocer a las personas, las conozcamos por sus acciones, por los hechos. Allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, verso 4 al 6, nos dice lo siguiente. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Pero el Evangelio matiza allí algo que a veces se nos pasa por alto, y es que dice específicamente que él era un ladrón. Y nos dice que era un ladrón precisamente porque sustraía el dinero de la bolsa. ¿De cuál bolsa? Bueno, de donde la gente le daba ofrendas a Jesús, él era quien cuidaba esa bolsa. Y era la persona que, según este evangelio nos está diciendo, él metía la mano en la bolsa precisamente para apropiarse, para robarse las ofrendas o los regalos en dinero que le daban a Jesús. Ahora, el texto lo especifica y no es solamente refiriéndose a eso que sucedió en ese momento. Lo están diciendo allí el evangelista porque precisamente habían ya hechos anteriores que indicaban totalmente que lo hacía con frecuencia. Y esto lo enmarcaba dentro del texto de ser un ladrón. Y así lo señala la palabra. Era un ladrón dentro del grupo de los apóstoles. Era la persona encargada de llevar la bolsa, de llevar el dinero. En otras palabras, era como el tesorero del grupo. Pero este tesorero era un tesorero ladrón. Robaba de la bolsa de Jesús. Ojo con eso, porque mucha gente trata de sacar a Judas y de excusarlo con criterios diciendo que
todo fue simplemente causa y efecto y que había realmente algo que se debía de cumplir allí. Sin embargo, creo que muchas veces nosotros en la vida, aunque se nos presenten situaciones, siempre tenemos las dos opciones de hacer lo bueno o de hacer lo malo. Siempre tenemos esas dos opciones. Ahora no trates de lavar la imagen de Judas, porque por sí mismo él se hizo una imagen. Y yo con esto tampoco trato precisamente de enlodarlo de algo, simplemente la palabra lo está diciendo. Allí está escrito que él era un ladrón. A veces empezamos con un pequeño pecadillo por allí, pero luego sigue otro pecado de término medio y posteriormente la persona termina cometiendo un pecado bien grande de tal manera que no lo puede ocultar y es público. Ahora Judas había empezado quizás sustrayendo de a poquito de la bolsa. Ya después lo que sacaba no era suficiente para él y siguió sacando en mayores volúmenes. De tal manera que cuando Jesús reúne a sus discípulos para la denominada cena, la última cena del Señor, Judas ya había decidido en su corazón, había decidido entregar a Jesús. Había decidido entregarlo vendiéndolo por 30 monedas de plata. ¿Quién se las ofreció? Bueno, se las ofrecieron los sacerdotes del templo, quienes no estaban de acuerdo con Jesús, ni con sus predicaciones, ni con lo que enseñaba, ni con lo que él pretendía, diciendo que era el Hijo de Dios. Y lo vendió por 30 monedas de plata. Jesús ya sabía esto y lo declara así dentro del Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 13, verso del 23 al 27. Y dice, entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Y respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Hay algo interesante allí en ese texto, que normalmente todos los líderes y la mayoría de pastores pasan por alto. Y es que cuando están cenando, Juan se le acerca a Jesús muy cerca a su pecho y le pregunta acerca de quién es la persona que lo va a traicionar. Y Jesús le dice, mira, el que moje el pan conmigo, ese es el que me va a entregar. De manera que Judas en ese preciso momento toma el pan y lo moja. Pero dice la palabra allí algo que se nos pasa por alto. Y es que desde el momento que él moja el pan y se lo lleva a la boca y se lo come, inmediatamente dice allí, Satanás entró en él. Ahora bien, quiere decir eso que Satanás antes no estaba dentro de él, pero sí estaba en su mente, estaba hablándole, lo tenía trabajado hacía mucho rato. De manera que cuando ya él accede a tomar el pan, Jesús lo deja. Jesús permite que Satanás entre en él por su propia acción. Y dice que en ese momento salió precisamente para donde estaban los sacerdotes, al templo, para entregar directamente a Jesús, decir dónde estaba y recibir su gratificación económica, esas famosas 30 piezas de plata o 30 monedas de plata. De manera que Judas conduce a los soldados y aquellas personas que iban a arrestar a Jesús y les indica que como señal, al que él le diera un beso, ese es el maestro y ese es el que hay que prender. Y así lo ejecuta efectivamente, ya teniendo el dinero en su bolsillo, va donde el Señor Jesús y le da un beso. Inclusive el mismo Jesús le dice, con un beso me entregas, Judas. Ese relato está ahí en la Biblia. Ojalá lo lean. Importante, ovejas pensantes, hay que leer lo que está en la Biblia. Inmediatamente sucede algo en él. Ojo, él empieza a sentir remordimiento, arrepentimiento de lo que ha hecho, porque sabe que ha entregado una vida inocente. ¿Cuántas veces las personas empiezan como Judas, con un pecado pequeño, con una mentirilla, y eso va creciendo, de manera que luego es otro pecado más grande, y cuando vienen a ver, han cometido un error grandiosísimo, un pecado gigantesco, como el que Judas en ese momento, Judas Iscariote, cometió con el Señor Jesús, entregándolo de manera que lo iban a matar. Ahora Jesús está siendo conducido para ser crucificado. Y Judas recibió su dinero, pero el remordimiento lo hizo devolverse donde los sacerdotes para devolver, para entregar, para salir de ese dinero y decirles a ellos, miren, yo he entregado una vida inocente, así que aquí está el dinero
y suelten a Jesús, ¿cierto? Pudieron los sacerdotes haber arrestado a Judas, pero sin embargo el plan de Dios no era ese. No era que mataran a Judas en ese momento, no era que Judas muriera, sino que tuviese todavía allí la oportunidad de haberse arrepentido. ¿Se acuerdan ustedes de Pedro en el programa anterior, que por aquí les voy a dejar? Pedro, a diferencia de Judas, escogió recibir el perdón de Jesús. Sabía que Jesús podía perdonar. Él había estado viviendo la experiencia con Jesús y sabía del amor tan grande que Jesús le tenía a todos ellos y el amor tan grande que nos tiene a nosotros. Judas, a pesar de que estaba con Jesús, no conocía mucho del amor de Dios. Nunca realmente profundizó, no echó raíces con Jesús. Y esa es la diferencia entre Judas y Pedro, entre Judas y los otros discípulos. Él no echó raíces. ¿Cuánta gente va a la iglesia? ¿Cuánta gente escucha estas predicaciones muchas veces y no echan raíces? Siguen con sus teorías, siguen con sus propios películas, como digo yo, pero realmente nunca aterrizan en el aeropuerto del Señor. No, Señor. La decepción, la culpa, el estrés llevó a Judas a tomar una decisión fatal. No esperar el perdón de Dios. No esperar que Jesús iba a perdonarlo. No esperar que Dios iba a extenderle la mano. Él nunca esperó eso porque en su conocimiento, en su falta de realmente aceptar a Dios, nunca estuvo el entender que Dios es un Dios perdonador. El entender todos los milagros que Jesús hizo y en todas las sanidades a que muchos quizás allí en la palabra están, les había otorgado el perdón de pecados. Y si Él había otorgado el perdón de pecados, para Él también había esa oportunidad. Pero el estrés, la decepción de haber entregado a su maestro, lo llevó a esa mala decisión que todos ustedes conocen. Él mismo, por su propia mano, colgó una soga y se quitó la vida. Siempre habrá en tu vida y en la mía, dos caminos. Y debemos escoger uno de esos dos caminos. Camino de vida, camino de muerte. Decisiones que nos van a conducir al éxito o al fracaso. Pero dependemos de esa decisión que tomemos. Te invito a tomar de la mano a Jesús. Te invito a tomar de la mano a Dios para tomar esas decisiones en tu vida. No te apresures nunca. Por más que te sientas encerrado, como se sintió Judas, por más que sientas que no hay escapatoria, ojo, hay siempre una salida. Con Dios hay siempre una salida. Y recuerda que Dios es un Dios de milagros. No nos podemos olvidar de eso. Los seres humanos, los médicos, la economía puede fallar, la salud puede fallar, pero Dios no nos va a fallar. Y Jesús siempre va a estar allí a tu lado para darte una segunda oportunidad y cuantas tú necesites. Date una oportunidad con Dios. Deja toda teoría falsa a un lado y en este día acepta que Dios te está extendiendo la mano, que Dios te está diciendo hay una segunda oportunidad para ti. No tomes la decisión de por tu propia mano quitar la vida. La vida es lo más importante que Dios nos ha dado y aún no te ha sido quitada por muchas dificultades que tenga. Eso quiere decir que aunque tengamos dificultades, mientras estemos en este mundo, habrá oportunidad de tener victoria y de llegar a solucionar cualquier problema. Dios de la mano de nosotros hará un camino en medio del mar y siempre estará del otro lado diciéndote, oye, estoy aquí a tu lado y te voy a ayudar. Bien, así hemos llegado a la parte final de este programa, no sin antes decirte que te suscribas al canal, dale like y comparte el video. Dios continúe bendiciéndote abundantemente. Nos vemos en una próxima ocasión. Dios te guarde.